Vengo con el tema legalidad espiritual. Amén. Es un tema que el Señor quiso que yo trajera. Y la verdad, muchas personas se han estado conformando con su vida normal. Pero Cristo nos llama a crucificarnos al diario. Cristo nos llama a cambiar, a ser personas dignas de su presencia. Amén. Y es lo que esta palabra va a hacer, nos va a alinear al camino correcto. Amén. Y se llama legalidad espiritual. Y más que nada va a enseñar a no abrir puertas. Así que espero que me acompañen en todo el video. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, que el Espíritu Santo esté en este video y nos confronte a todos. Amén. Efesios 6:12 dice: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, gobernadores de las tinieblas de este siglo. Y algo que quiero mencionar es que la cruz es la que da la invencibilidad. La cruz hace que no te puedan tocar los demonios. Cuando uno ve hacia la cruz significa que tú te rindes tu voluntad a Dios. Entonces, cuando mucha gente carga su cruz como en una cadena de oro o de plata, tiene una cruz aquí colgando, pero literal significa rendir tu voluntad a Cristo. Y lastimosamente muchas personas pues no saben el significado verdadero. Amén. Pero la cruz es más que nada el sacrificio que Dios hizo, es lo que nos va a cambiar. Amén. Y punto número 1, son demonios y espíritus. Efesios 6:12 dice que porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino que con todo lo demás, espíritus y demonios. Porque debemos de saber que el demonio es el que nos hace enojar. El demonio, el espíritu es el que causa pleitos, el espíritu es el que causa glotonerías, que cause divorcios, que cause muchas cosas. Colosenses 2:15 dice: y despojando los principados y las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. O sea que la cruz lo hizo todo, pero mucha gente no ha rendido su voluntad a Dios. Por eso están en pruebas, por eso están en ciertos lugares que Dios lo permite por causa de su desobediencia. Pero los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos, despojando a los principados. O sea, esa cruz es tan importante. Esa cruz es tan importante, nos protege el sacrificio que Dios hizo. Entonces, Cristo hace que el demonio no te haga nada, porque la sangre de Jesús te cubre. El demonio no tiene acceso a ti. Te da autoridad sobre ellos si es que guardas sus mandamientos. Entonces no es solo detener la cruz, es rendir tu voluntad a Él. Y rendir tu voluntad a Cristo es matarte a ti mismo y seguir sus mandamientos. De hecho, madurez espiritual es saber que no son las personas que te causan daño, son los demonios. No es el prójimo, son los espíritus. No es la esposa que te está gritando, es un espíritu que te está gritando. Porque Dios no es un Dios de pleitos, ni de confusión, ni de contiendas, sino es la carne. Son los demonios y los espíritus. Y si es que guarda sus mandamientos, no va a haber puerta abierta.
Entonces, cuando uno no guarda sus mandamientos, uno da acceso legal al demonio que entre a tu vida. Acceso legal. Dice Lucas 10:19, lo que Cristo nos da. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí? Que hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. O sea, Cristo nos está dando la autoridad. Cristo nos está dando el privilegio de que nada nos toque. Pero ¿por qué nos pasan cosas? Nos pasa cosas por el problema de que queremos pecar. Queremos fallarle a Dios. Y a veces no queremos, pero abrimos puerta y el demonio te empuja a pecar. Y a veces uno nomás está pecando y pecando y pecando, pero Dios quiere que sigamos sus mandamientos. Yo estaba viendo que dice la Biblia que los fariseos, los sacerdotes de la Biblia en el tiempo de Jesús, que siempre estaban moviendo su ropa por todos lados diciendo yo guardo los mandamientos, y Jesús les decía hipócritas. Y así hay mucha gente hoy en día, así hay mucha gente en estos días que quiere hacer lo que ellos quieren hacer. Hay mucha gente que no quiere obedecer a Cristo, mucha gente que quiere vivir su propia vida, mucha gente que está pasando procesos que no tienen que pasar, pero abren puertas. Y el Señor quiere que paremos de abrir puertas al enemigo. De hecho, viendo ese sacrificio, hubo sangre, hubo muerte, que es la sangre de Jesús, la sangre del Cordero. Y cuando dice aquí, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Aquí lo que está diciendo es que Cristo es el Cordero. Y si no sabían la sangre del Cordero, la Biblia lo usa mucho, porque ninguna serpiente que le muerda a un cordero le hace daño, ningún escorpión, el veneno no le hace daño. Cuando hacen antídotos para el veneno, usan sangre de cordero porque no derrite la sangre. O sea, la sangre del cordero espiritualmente te protege del enemigo, y físicamente te quita veneno de mordiduras de serpientes y así. Pero dice, y nada os dañará. Pero mucha gente se conforma con fallarle a Dios. Mucha gente está en este tiempo. Yo diría que si Cristo viene ahorita mismo por su iglesia, yo diría que unos 4 se irían de cada iglesia. Si hay una iglesia de miles, si hay una iglesia de 2,000 personas, yo diría que unas 10 se van. Porque así mismo Abraham fue a Sodoma y Gomorra, y Dios le dijo, si hay 50, ¿la destruirás? Y Dios dijo que no. Si hay 45, si hay 30, si hay 20, si hay 10, si hay 1. Porque aún Abraham sabía que la gente no iba a querer a Dios. Y así estamos en estos tiempos, que yo estoy seguro que si Dios viene, pocos se van a salvar. Porque claro que sí, Dios nos quiere salvar, pero Dios no quiere que vivamos conforme al mundo. Y para saber, hay un espíritu del mundo. Hay un espíritu que te tiene en los videojuegos. Hay un espíritu que te tiene distraído. Hay un espíritu que te tiene en las tiendas. Hay un espíritu que te tiene allá y acá en la calle, saliendo por todos lados. Hay un espíritu que te tiene de iglesia a iglesia. Hay un espíritu que te tiene peleando. Hay un espíritu que te tiene murmurando. Hay un espíritu que te tiene ahí chismeando. Hay espíritus para todos. Pero cuando tú estás con Cristo, tú estás apartado, quieres buscar su presencia, no te importa la opinión de otros. Tenemos que volver a sus pies. Y Dios nos está cerrando puertas esta noche, y deben de creerlo. Punto número 2. No des acceso legal a Satanás. Y cuida tus palabras.
Dice la Biblia en Mateo 26:35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Y qué pasó? Lo negó. Y hasta 3 veces. Y por si no sabía, hasta tenía como 3 horas para pensar. Tenía como 1 a 3 horas para decir, ¿lo negaré o no lo negaré? ¿Lo negaré o no lo negaré? Y así hay mucha gente. Hay mucha gente que está negando a Cristo. Dice la Biblia que no solo con la boca lo niegas, sino con tus hechos. Y hay mucha gente negándolo sin saber. Pero cuando llegue el momento que el enemigo te pida que si tú eres de Dios, y yo sé que muchos lo van a negar, pero es la triste realidad que Dios quiere cambiar. Dios quiere, y aún dijo, no te negaré. Porque Pedro dijo, aunque me sea necesario morir contigo. Y llegó el momento, por andar hablando de más, así hay mucha gente que habla de más. Por andar hablando de más, llegó el momento que iba a poder morir con él. Y dijo, no te negaré. ¿Y qué pasó? Llegó el momento y lo negó. ¿Por qué? Porque no hay que prometer cosas que no vamos a cumplir. Amén. A Dios. Por eso dice Jesús que tu sí sea un sí, tu no sea un no. Porque más de eso malo es. Lucas 22:31-34 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte, y tú una vez suelto, confirma a tus hermanos. Y él le dijo, Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y le dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Tuvo 3 horas para decir, yo lo conozco y voy a morir con él. Y eso es algo triste. Y dice, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. 2 veces dijo que iba a morir al lado de Cristo. Y llegó el momento y no lo hizo. Pero aún así Dios decidió perdonarlo. 70 veces 7. O sea, vemos que Pedro batallaba con sus palabras. Hay mucha gente diciendo cosas que no van a hacer. Hay gente que dice, voy a evangelizar, el siguiente día no evangelizan. Voy a ofrendarle esto a este y luego el otro día no lo ofrendan. Voy a dar el diezmo este fin de semana y luego no lo diezman. Hay muchas cosas que abren puerta al enemigo. Mucha gente dice, voy a buscar a Dios, llegando a la casa, llegan a la casa, se acuestan y se duermen. Voy a ponerme de rodillas esta noche, llegan a la casa y se acuestan. O se ponen de rodillas y duran 10 minutos y se van. El día tiene 24 horas. Parece que el 10% es 2 horas y 40 minutos. Es el diezmo de tu día, de tu tiempo, y no muchos lo agarran. Hay muchas personas que solo oran 10 minutos al día. No digas algo que no vas a cumplir para que no entre el enemigo y te zarandee como un árbol. Lucas 22:31 dice, dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos. La palabra os ha pedido viene del griego exaiteo y significa demandar, pedir, requerir o suplicar. Os ha pedido. Quiere decir que Satanás mismo los pidió. Quiere decir que Satanás mismo fue, o sea, él literalmente fue a pedirlos. Y ahí va incluido a Jesús también, dice, os ha pedido. Y aún dice Jesús en el 32, pero yo he rogado por ti que tu fe no te falte. Pero ¿qué pasó? Su fe le faltó.
quiere decir que ni Jesús mismo puede interceder por ti si tú abres puerta. Porque cuando abres puerta tú lo tienes que cerrar. Jesús mismo oró y ni así Pedro evitó el pecado. Y así hay mucha gente en estos días que ni aún Jesús intercediendo por ti puede sacarte de ahí, porque uno mismo debe de cerrar puertas. Uno mismo debe de estar aprendiendo a cerrar puertas. Y nos vamos al punto número 3, que es no deis lugar al diablo, que es en Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. En Romanos 8:14 dice, los que son guiados por el Espíritu Santo, estos son los hijos de Dios. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo para no dar lugar. Porque cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, quiere decir que el enemigo no tiene acceso en ti, porque uno no tiene que tener puertas abiertas. Cuando uno es guiado por el Espíritu Santo, Dios mismo intercede, Dios mismo te ayuda, Dios mismo te avisa, este día viene esta tentación, no caigas. Pero ya cayendo Dios aparta, porque dice en 1 de Juan que cuando uno peca, Dios no está ahí porque Él no puede pecar. Entonces tenemos que mantenernos en la protección de Dios. Que Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Pero muchos no saben. Mucha gente lee este versículo y dice, no, pues estoy bajo la protección de Dios. Mucha gente lo lee antes de dormir. Muchos brujos lo tienen abierto en el escritorio. Pero el original hebreo dice así, el que habita en el lugar secreto del Altísimo, bajo la sombra del Todopoderoso permanecerá. Que vemos la diferencia que en la Biblia ahorita dice que el que habita al abrigo del Altísimo, pero en el original dice el que habita en el lugar secreto del Altísimo. Y hay mucha gente que no está en el lugar secreto. Hay mucha gente que se la pasa afuera de ese lugar, se la pasa sin orar, porque el lugar secreto básicamente es estar en oración, estar escondido con Él. Y hay mucha gente que nomás ni el diezmo del día le da, ni el 1% le pueden dar a Dios de su día. Y eso es triste. Pero para no abrir puerta hay que conocer a Dios en el lugar secreto. Y Dios nos está diciendo esta noche, a cualquier persona que esté viendo este video, nos está diciendo, no abran puertas, porque ni yo puedo interceder por ustedes si abren puerta. Porque así trabaja el mundo espiritual. El mundo espiritual trabaja que si tú abres puerta al enemigo, Dios no puede interceder hasta que tú la cierres. Por eso hay muchos cristianos en el evangelio que tienen una doble vida, porque tienen puras puertas abiertas y ni oraciones de los pastores van a ayudar. Porque uno mismo tiene que renunciar. Dice en el libro de Tito que hay que renunciar. Pero punto número 5, no abras puertas. Gálatas 5:19 dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación. Estas son las puertas, son pocas de muchas. Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Y cuando llegó Cristo, Él dijo que el reino de Dios ha llegado, porque el reino de Dios, yo diría que es el mundo espiritual presente en nuestras vidas. Y muchas veces practicando estas cosas no podemos fluir, no podemos
Hasta llega un punto que afecta tu salvación, para decirlo así. Pero hay muchas cosas que abren puertas. Y Dios nos está diciendo, no abras puertas, no vamos a abrir puertas. Y punto número 6, llénense del Espíritu Santo. Con los 9 dones, los 12 frutos, tenemos que buscar a Dios. Tenemos que llenarnos de Él, porque que Dios deposite partes de Él en nosotros. Pídanle la mente de Cristo, los ojos de Cristo, el caminar de Cristo, el corazón de Cristo, la mente de Cristo, hasta el cuerpo de Cristo, la resistencia de Cristo. Amén. Porque dice aquí en punto número 7, resistid al diablo. Dice la Biblia en Santiago 4:7. En Santiago 4:7 dice la Biblia: resistid al diablo y huirá de vosotros. Resistid en griego es antistemi. Antistemi significa estar de pie o oponerse. Si te quedas firme y te opones. Amén. O estás de pie o te opones al enemigo. Hay mucha gente que resiste, pero se quedan en la defensiva. Y cuando tú te quedas en la defensiva y no haces nada, dice la Biblia que el escudo es de la fe. Y cuando te pegan mucho en ese escudo, se te va a acabar y la fe se te va a acabar y entra el enemigo y caes. ¿Por qué? Porque nos da el escudo de la fe, porque la fe, creer en Dios, es lo que nos tiene como parados esperando en Él. Pero llega un punto que si tú solo estás resistiendo de la defensiva, que tu fe se te va a acabar de tanto golpe del enemigo. Hasta vas a decir, ¿dónde está Dios? Pero cuando tú te opones a eso, resistes al diablo y te opones a la ofensiva, ahí es cuando el enemigo tiembla. Porque ahí ya no estás con solo el escudo, ahora tienes la espada de la palabra, del Espíritu. Ahí es cuando uno empieza a decir, si el enemigo te dice cosas, tú dices, no, yo creo en Dios. Todo es posible para el que cree. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O te reprendo, Satanás, así como Jesús. Así como el diablo vino a tentar a Jesús, así mismo tú viniste a mí, pero yo te reprendo y te resisto igual que Jesús. Y como dice Lucas 10:19, he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y no os dañará. Entonces Cristo es la clave, el Espíritu Santo es la clave, el Padre es la clave. Ellos nos van a enseñar a resistir, pero no debemos de abrir puertas. Punto número 8, no den lugar. Tenemos que pararnos en la brecha, ya parar de la carnalidad. Debemos de parar de estar en la carne, debemos de parar de estar haciendo nada, debemos de levantarnos, debemos de buscar la presencia de Dios para que haya un avivamiento. En el nombre de Jesús. Y vamos a hacer una oración. Padre, yo le pido en este momento, Padre, que usted obre en las vidas de todos los que están viendo, todos los que vieron este video, Señor. Yo le pido y declaro que todo espíritu contrario que no nos está dejando avanzar, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Cancelamos toda obra del enemigo, toda puerta abierta que ellos tengan, Padre. Motívalos para que ellos la cierren y para que usted vuelva a entrar en ellos. Cancelamos todo plan del enemigo que nos quiera tener desanimados. Cada plan del enemigo que no nos quiera dejar avanzar, no nos quiera dejar resistir. Padre, fortaléceles la fe, Señor. Padre, dales más fe. Dales más entendimiento de las Escrituras para que se puedan defender. Porque va a llegar un punto que ese escudo de la fe ya no va a querer dar.
Pero Padre, yo declaro que les vas a renovar ese escudo y se van a levantar en la brecha porque hacen falta. Dice, mas la mies es mucha, los obreros pocos. Necesitamos levantarnos. Necesitamos en el nombre de Jesús, Padre. Yo declaro que ya no van a caer. Yo declaro que ya no van a abrir puertas. Declaro que van a buscar su presencia. Declaro que van a habitar en el lugar secreto. Declaro que el enemigo va a huir por la unción que Dios va a depositar en nosotros. Declaramos que el enemigo va a temer lo que Dios va a hacer en nuestras vidas. Porque se van a levantar muchos Danieles, se van a levantar muchos Jeremías, Ezequieles, Isaías, muchos Abrahams. Amén. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Y Padre, llenamos en esta hora que la presencia de Dios los toque en el nombre de Jesús. Que sientan el fuego, que sientan lo que usted los haga sentir, Padre, en el nombre de Jesús. Declaramos, Padre, gracias Señor por esta palabra que nos va a ayudar a no abrir puerta, a saber que hay leyes espirituales, saber que Dios tiene leyes y Él es Dios de orden. Aunque Él sea Dios, Él lo tiene que cumplir porque Él es el juez y Él da las leyes. Aunque si uno da acceso al enemigo, es una ley que pues tú tienes que cerrar la puerta o Dios no puede ayudarte. Y hay ciertas puertas que uno abre de muerte que hasta que tú no las cierres no puede Dios intervenir, porque son leyes. Y un juez es un juez justo, hasta para el enemigo. Amén. Y esta fue la palabra que Dios me dio. Que Dios los bendiga a todos. Espero que los edificó un poco. Por favor, compartan el video. Compartan para seguir trayendo más palabra de Dios. Que es Dios hablando y no yo. En el nombre de Jesús. Amén.